Conflicto entre civilizaciones: Bizancio, el Islam y las cruzadas. A lo largo de muchos siglos, la ciudad de Roma fue la capital de un vasto imperio de 100 millones de habitantes que se extendía por casi toda Europa, el norte de África e incluso zonas del suroeste asiático. El Imperio Romano era realmente magnífico. Su conquista de Grecia y Egipto le había proporcionado una riqueza y cultura extraordinaria. Pero en el siglo III después de Cristo, el gran Imperio Romano tenía serios problemas. Su inmensa envergadura hizo que fuese difícil de gobernar. Sus emperadores a menudo eran corruptos e incompetentes, y las incursiones de las tribus germanas eran cada vez más frecuentes y comenzaban a pasar factura. En el año 330 después de Cristo, Constantino, el primer emperador cristiano de los romanos, el hombre que vemos representado en esta moneda, estableció la nueva capital de su imperio en la desembocadura del Bósforo, donde se encontraba la ciudad griega de Bizancio. Los romanos llamaron Constantinopla a la nueva ciudad y actualmente la conocemos como Estambul. Constantino ilegalizó la antigua costumbre romana de la crucifixión y decretó que el cristianismo fuera la nueva religión oficial de todo su imperio. Pero ni la nueva religión ni la nueva capital pudieron impedir la caída del Imperio Romano. En el año 476, el imperio se dividió para siempre. Toda la mitad occidental quedó bajo el control de los caudillos germanos, y la grandeza de la Roma imperial cayó en el olvido a medida que Europa occidental se iba sumergiendo en la Edad de las Tinieblas, un periodo de 5 siglos en el que la cultura y las artes sufrieron un retroceso. Pero la Edad de las Tinieblas no afectó a la mitad oriental del Imperio Romano, que permaneció bajo el control de los emperadores de Constantinopla. En este nuevo imperio bizantino, una gran parte de la grandeza de la antigua Roma sobrevivió durante casi 1000 años. El imperio bizantino se desarrolló de modo muy diferente al del antiguo imperio de Roma. Esto se debe a que su idioma fue el griego, no el latín, y sus tradiciones estaban profundamente arraigadas en la civilización de la antigua Grecia. Pero tal vez la diferencia más notable es que los bizantinos eran cristianos, no paganos, como lo habían sido los romanos. De hecho, el Imperio bizantino fue el primer estado cristiano del mundo, y su gobierno procuró adaptarse fielmente a los principios cristianos. Pero el Imperio bizantino tenía muchas cosas en común con el Imperio romano, del que procedía. Tanto sus leyes como su forma de gobierno eran romanas, y sus dirigentes eran descendientes políticos directos de los emperadores de Roma. Hacia el año 527, poco más de un siglo tras la caída del Imperio romano, el Imperio bizantino ocupaba tan solo la zona oriental del Mediterráneo. Pero a lo largo de los siguientes 38 años, las cosas cambiaron con rapidez, cuando un poderoso emperador bizantino reconquistó la mayor parte del norte de África, la península de los Balcanes, parte de España y la totalidad de Italia. El emperador se llamaba Justiniano. Aquí lo vemos representado en un mosaico compuesto de minúsculas teselas coloreadas que adornan los muros de una iglesia de 1500 años de antigüedad. Se encuentra en la ciudad de Rávena, Italia. En su día fue el centro bizantino más importante al oeste de Constantinopla. A simple vista, este mosaico representa a Justiniano haciendo donación de un cuenco de oro a la iglesia. Pero también nos indica que el emperador era visto por la gente de su época como un emisario viviente entre el mundo espiritual de la iglesia y el mundo secular del Estado. A la izquierda del emperador se encuentran los funcionarios del gobierno y los soldados bizantinos como símbolo del poder del Estado, mientras que a la derecha un obispo y sus sacerdotes simbolizan el poder de la iglesia. Justiniano se encuentra de pie entre los representantes del Estado y de la iglesia. Viste la tradicional túnica púrpura de los emperadores romanos y está tocado por una corona de joyas que indica su condición de gobernador supremo sobre la tierra. Justiniano también está representado con un nimbo alrededor de su cabeza,
símbolo de su enorme poder espiritual que prácticamente lo santifica. La mayor parte de los bizantinos creían que su imperio era el verdadero Estado cristiano establecido por Dios en la tierra, y que la función primordial de su Estado era difundir la fe cristiana por todo el mundo. De hecho, para hacer alarde de la fuerza de su fe, Justiniano hizo derribar los antiguos templos paganos y reutilizó parte de las piedras para edificar esta enorme iglesia llamada Santa Sofía, que es el edificio más famoso de la era bizantina. La religión nacional oficial de los bizantinos se convirtió en la rama del cristianismo conocida como religión ortodoxa oriental, una fe encabezada por el patriarca de Constantinopla que se escindió de la Iglesia Católica Romana hace 900 años. Los cristianos ortodoxos no reconocen la autoridad del Papa y jamás han aceptado las reformas religiosas católicas. En cambio, han intentado mantener las antiguas tradiciones de la primitiva Iglesia cristiana. A lo largo de los siglos, los bizantinos han extendido el cristianismo ortodoxo oriental hacia el norte, por Rusia y Europa del Este. Actualmente, los miembros de la Iglesia ortodoxa suman más de 150 millones de fieles. Durante los primeros 3 siglos tras la conversión al cristianismo por parte del emperador romano Constantino, la expansión de esta religión tuvo serias dificultades. De hecho, hacia el año 600 de nuestra era, el cristianismo se había extendido más allá del Imperio bizantino hasta Etiopía y el norte de Europa. Pero esta expansión tuvo lugar con grandes obstáculos, porque en las desérticas tierras de Arabia, el profeta Mahoma fundó una nueva religión llamada el Islam. Islam significa sumisión a Dios. Y en el siglo VII, este nuevo culto fue rápidamente aceptado entre los pueblos árabes. Y debido a que los primitivos musulmanes ambiciaban convertir todo el mundo conocido a su fe, inevitablemente surgieron conflictos con los cristianos, cuyos objetivos con el cristianismo eran parecidos. De esta forma, en el año 636, apenas 4 años tras la muerte de Mahoma, los musulmanes invadieron la bizantina Siria y la Tierra Santa Palestina. Poco después arrebataron a los bizantinos Egipto, el norte de África y la mayor parte de España. Para el año 1050, los musulmanes habían conquistado tanto territorio que las nuevas fronteras de la en su día poderosa Bizancio quedaron reducidas al mínimo. Mientras tanto, una nueva y espléndida civilización musulmana se extendió por estos 3 continentes. En el continente europeo, España permaneció bajo dominio musulmán durante 7 siglos, algo que ejerció una gran influencia tanto en su idioma como en su cultura. Y es aquí, en España, donde se han conservado algunos de los mejores ejemplos del arte y la arquitectura islámicos, como esta antigua fortaleza llamada la Alhambra, el Castillo Rojo, que se eleva sobre la ciudad de Granada. En el interior de los muros de este castillo podemos hacernos una idea del mágico mundo del antiguo Islam. Aquí encontramos señales de una civilización muy avanzada. Por ejemplo, este complejo sistema de tuberías que proporciona agua a los bellos estanques y los exuberantes jardines llenos de plantas y árboles frutales. Anteriormente, esta colina había sido un erial. Aquí también podemos encontrar los magníficos palacios donde habitaron los reyes que gobernaron esta zona de la España musulmana. Aquí, se mire donde se mire, podemos ver los complicados dibujos que inspiran una atmósfera de lujo y riqueza. En algunas estancias, las paredes y los pilares han sido recubiertos con delicados motivos grabados con destreza sobre piedra o escayola, mientras que en otros rincones encontramos fascinantes figuras geométricas en azulejo. El Islam obtuvo grandes logros en arte y arquitectura, pero también lograron notables avances en el campo de las ciencias y las matemáticas. Es importante resaltar que buena parte de la erudición del Islam surgió durante la Edad Media,
una época oscura en la que el desarrollo de la sabiduría se estancó por completo en los países cristianos de Europa occidental. Como ya hemos visto, la civilización islámica también avanzó mucho en las artes de la guerra. Según el Corán, libro sagrado del Islam, los verdaderos fieles deben prestar sus armas a la defensa y difusión de la palabra de Dios. Esta creencia llevó a los musulmanes a conquistar Palestina en el siglo VII. Y esta conquista fue la que desembocó en las invasiones cristianas del cercano Oriente conocidas como las Cruzadas. El primer intento por parte de los cristianos de recuperar Tierra Santa comenzó en el año 1095, en una época en la que Europa occidental comenzaba a emerger de la Edad de las Tinieblas y un fervor religioso se apoderaba de todo el territorio, mientras surgían por doquier nuevas catedrales y monasterios. Por estas fechas, el emperador de Bizancio solicitó ayuda al Papa para proteger a los ciudadanos cristianos de Constantinopla frente a los crecientes ataques de los otomanos. El Papa accedió con la esperanza de que su gesto le posibilitara recuperar el control sobre las iglesias ortodoxas de Oriente. Aquí, en Clermont, Francia, el Papa proclamó la primera cruzada. Convocó a todos los guerreros cristianos a las armas con el fin de contribuir a la defensa de sus hermanos cristianos orientales frente a los musulmanes y para recuperar el control de Tierra Santa. El Papa ofreció una extraordinaria recompensa a todos aquellos que abandonaran su hogar para sumarse a las cruzadas, el perdón de todos sus pecados y la salvación eterna en el cielo. El cruzado que vemos aquí es Roberto, duque de Normandía, hijo de Guillermo el Conquistador, el señor normando que llegó a ser rey tras la conquista de Inglaterra en el año 1066. Roberto fue uno de los hombres más célebres de los que se unieron a la primera cruzada, pero entre las miles de personas que emprendieron el entonces largo y penosísimo viaje para luchar en Tierra Santa, fue tan solo uno más. En 1099, la primera cruzada lograba sus objetivos. Los caballeros cruzados tomaron la imponente ciudad fortificada de Antioquía y posteriormente Jerusalén, donde exterminaron con saña a sus habitantes. 10 años después de la primera cruzada se fundaron 4 nuevos estados en el cercano Oriente. Fueron los principados cruzados de Edesa, Antioquía, Jerusalén y Trípoli. Cada uno de ellos estaba gobernado por un caballero francés que había servido en la cruzada. Durante algún tiempo y a lo largo de una amplia franja del Mediterráneo oriental, los señores feudales construyeron castillos de estilo francés e impusieron las costumbres de su patria a los habitantes de la zona. Pero estos principados no duraron mucho. En 1144, Edesa fue reconquistado por los musulmanes, dando lugar a la Segunda Cruzada. En los siguientes 126 años, los hombres ataviados bajo el signo de la cruz llevaron a cabo 6 nuevas cruzadas. La mayoría fueron un fracaso, y al final los musulmanes reconquistaron todos sus territorios perdidos y los asentamientos cristianos fueron destruidos. Curiosamente, la Cuarta Cruzada concluyó con la muerte de un gran número de cristianos ortodoxos a manos de los cruzados católicos. La razón es que el gobernador de Venecia, que entonces era un reino comercial independiente muy poderoso, había hecho un trato para proporcionar embarcaciones y soldados a los cruzados con el objetivo de reconquistar Constantinopla, la ciudad más rica del mundo. Así, en el año 1204, cuando los cruzados atracaron en el puerto de Constantinopla, parece ser que se olvidaron de sus enemigos musulmanes, pues la batalla se convirtió en una orgía de robos, violaciones y matanzas que duró 3 días. Los cruzados llegaron a destruir el altar de la Sagrada Iglesia de Santa Sofía y se llevaron las piezas como recuerdo. Como resultado de la Cuarta Cruzada, el gobernador de Venecia coronó personalmente al nuevo emperador que había elegido para Bizancio. De esta forma, los italianos llevaron las riendas del imperio durante los siguientes 60 años. En este período, estos 4 magníficos caballos de bronce, símbolo de la grandeza del imperio bizantino, que durante 6 siglos había embellecido el magnífico hipódromo de Constantinopla,
fueron transportados a Venecia, donde aún permanecen en la actualidad. Durante el siglo y medio que siguió a la última cruzada, el Imperio bizantino siguió precipitándose en la decadencia, hasta que finalmente cayó en manos de los turcos en 1473. Los nuevos gobernantes convirtieron el primer estado cristiano del mundo al Islam. En la época de las cruzadas, se calcula que emprendieron viaje a Oriente unas 6.000 personas al año, entre cruzados y peregrinos. Cuando regresaron a Europa, relataron historias sobre las increíbles cosas que habían visto. Pero también regresaron con productos que en Occidente eran desconocidos, como el azúcar, el arroz, el algodón y las alfombras. La demanda de estos nuevos productos creció mucho en Europa, y muy pronto se desarrolló un floreciente comercio entre Oriente y Occidente. Gracias a este nuevo apogeo comercial, la prosperidad aumentó y se produjo un intercambio de mentalidades que contribuyó a un nuevo despertar de Occidente, conocido como el Renacimiento. Conflicto entre civilizaciones: Bizancio, el Islam y las cruzadas. A lo largo de muchos siglos, la ciudad de Roma fue la capital de un vasto imperio de 100 millones de habitantes que se extendía por casi toda Europa, el norte de África e incluso zonas del suroeste asiático. El Imperio romano era realmente magnífico. Su conquista de Grecia y Egipto le había proporcionado una riqueza y cultura extraordinaria. Pero en el siglo III después de Cristo, el gran Imperio romano tenía serios problemas. Su inmensa envergadura hizo que fuese difícil de gobernar. Sus emperadores a menudo eran corruptos e incompetentes, y las incursiones de las tribus germanas eran cada vez más frecuentes y comenzaban a pasar factura. En el año 330 después de Cristo, Constantino, el primer emperador cristiano de los romanos, el hombre que vemos representado en esta moneda, estableció la nueva capital de su imperio en la desembocadura del Bósforo, donde se encontraba la ciudad griega de Bizancio. Los romanos llamaron Constantinopla a la nueva ciudad y actualmente la conocemos como Estambul. Constantino ilegalizó la antigua costumbre romana